Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está ahí en sus hogares por este día que Dios nos ha dado como un regalo, hermano. Nos ha permitido estar de pie hasta esta hora y pues en esta tarde, hermano, le queremos dar las gracias a nuestro Dios por lo bueno que ha sido con nosotros y invitarle a nuestros jóvenes que hoy en esta tarde nos unamos y nos pongamos en las manos de Dios. Hoy en esta tarde tenemos una enseñanza muy hermosa, hermano, y muy necesaria para nuestras vidas. Amén. Le quiero pedir un poco, le quiero pedir disculpas, escucho un ruidito por ahí tenemos el aire prendido. Y pues ya ve que está ahorita muy caliente, no, si lo apagamos aquí me voy a cocinar. Por eso va a escuchar un poquito el ruido del aire acondicionado. ¿Bien? Pero vamos a levantar un poquito la voz para que no se escuche tanto el ruido. ¿Bien? Así de que en esta tarde, hermano, le vamos a pedir que oremos, le voy a pedir que ore por mí en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado y que Dios nos permita compartir, hermano, con libertad y nuestros jóvenes puedan recibir esta palabra también con libertad. Amén. En nombre de Jesús vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Amén. Con su palabra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor Jesús, amado, por esta oportunidad que nos das de estar en este día delante de tu presencia, Señor, delante de cada uno de mis hermanos, de los jóvenes, Señor, que tú bendigas cada familia, Señor, que tú bendigas cada joven, que tú bendigas cada niño, Señor, que va a mirar esta enseñanza y que hoy en esta tarde, Padre Celestial, nos permitas mirar las cosas que tienes para nosotros en propósito, que no pase desapercibida esta palabra, Señor, sino que meditemos en el tiempo que estamos escuchando la enseñanza, que nuestros jóvenes, Señor, nosotros también como adultos miremos, porque va a ser una enseñanza que hablas tanto al joven como al niño, como al adulto, como al anciano, al hombre, a la mujer, Señor, en general, hablas a todo el hombre, Padre Celestial. Te doy gracias por esta oportunidad que me brindas de compartir esta palabra con los jóvenes. Bendícelos. Toca sus corazones hasta donde están, Señor, y que hoy en esta tarde, Señor, me permitas compartir con libertad lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a dar inicio, hermanos, a esta enseñanza. Es una enseñanza, como le dije hace un momento, perdón, de alta importancia. Es una enseñanza que va a ser imposible, jóvenes, que nosotros vivamos sin eso que vamos a aprender hoy en este día. Amén. Podemos vivir, sí, ciertamente, podemos vivir de una manera como vive el resto de las personas, el resto del mundo que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros que ya conocemos a Dios no podemos vivir sin esto que vamos a hablar. Amén. Nosotros hablando un poquito aquí, literalmente nosotros no podemos vivir sin tomar agua y sin comer, porque vamos a desmayar, vamos a incluso nos podemos morir de sed o de hambre. Entonces creo yo fielmente, jóvenes, que en el término espiritual, hablando del Señor Jesucristo, cuando el diablo quiso tentarlo, porque no lo tentó, quiso tentarlo, quiso probarlo, a ver si él hacía lo que él estaba diciendo. ¿Ven? Pero la respuesta del Señor, hermanos, jóvenes, cuando recibió la incitación del enemigo a fallar, la respuesta del Señor Jesucristo mencionó, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces eso a nosotros nos dice mucho. ¿Por qué? Porque
La Biblia, joven, nos enseña que esta palabra es como un manantial donde el agua no cesa, donde el agua no se acaba. El manantial es una agua muy fresca, un agua muy cristalina, muy buena. Entonces la palabra de Dios se viene convirtiendo en eso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se encuentra aquella samaritana, le habla a la samaritana y le dice que le diera agua. ¿Ven? Y en la conversación que tuvieron el Señor y la samaritana, el Señor le dijo, bueno, si yo te diera del agua que yo traigo, tú no tendrías sed jamás. Entonces obviamente no está hablando de un agua de la cual estaba sacando la samaritana de ese lugar, sino está hablando de una agua que fluye. Y esto es cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, jóvenes. Nosotros somos como aquellos árboles que están sembrados o están al borde de un río de agua. Entonces esos árboles tú lo vas a mirar en todo tiempo lo vas a mirar que están verdes, y van a estar hasta de tan verdes que están, lo vas a mirar hasta un poquito, hasta negras sus hojas, porque las raíces siempre están allí recibiendo el agua. Entonces, si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, nosotros siempre vamos a estar vigorosos, vamos a estar verdes, vamos a estar gozosos, alegres, va a haber paz en nosotros, porque Dios va a estar saciando la sed que hay en nosotros. Si tenemos hambre, la palabra de Dios también se convierte en pan para nosotros, porque nuestra alma está tan necesitada del agua y de la comida que nos ofrece la misma palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene un complemento que se llama el Espíritu Santo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, la leemos, pero si no está el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder entenderla. Entonces esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer la Biblia y entender algunos pasajes quizás y poder decir, bueno, pues está diciendo esto. O si miramos alguna película y en la película dieron alguna explicación de la Biblia, cuando nosotros lleguemos a un pasaje que miramos en la tele, pues lo vamos a entender un poco por lo que dijo alguien más allí. Pero el Espíritu Santo, joven, el Espíritu Santo es el que a nosotros nos permite entender a raíz o a lo más profundo de esa palabra que nuestros ojos miran literalmente como una palabra allí, pero esta palabra, como hemos hablado, dice la palabra es que es espíritu y es vida, y tiene poder para salvarte a ti, joven, para salvarme a mí, y tiene poder también para condenar, porque todos los que no crean a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que van a ser condenados, van a ser juzgados, van a ser enjuiciados de parte de Dios. Entonces estamos frente a un libro que no es un libro común, no es un libro como los que tenemos en la escuela. Este es un libro que tiene el poder para darnos vida y tiene el poder para llevarnos a un lugar y castigarnos. Entonces creo yo que Dios a nosotros nos ha llamado con un propósito. Amén. Bueno, esta es parte de la introducción, no es el tema. Estamos introduciendo algo para que cuando lleguemos al tema nosotros tengamos alguna noción de lo que es el tema. Amén. Entonces este tema, joven, hace algunos meses nuestro hermano Efraín ya lo compartió con ustedes, se ha compartido en varias ocasiones, pero le vuelvo a repetir, joven, es una enseñanza que no podemos abandonarla. Es una enseñanza que no podemos nosotros dejarla, confiarnos de que hoy se dio hace 2 o 3 meses o 4 meses. No, es una enseñanza que se tiene que estar repitiendo, porque desafortunadamente nosotros jóvenes, ustedes y nosotros como adultos, se nos ha dado mucho esta enseñanza, pero hemos mirado
que aún en nosotros como adultos no hay ese discernimiento del propósito de Dios en cada vida de cada ser humano. Entonces quiere decir que muchos adultos, no nomás ustedes, muchos adultos no han recibido el Espíritu Santo, y por eso es que batallan mucho para servirle a Dios. Por eso es que aquella persona que no posee el Espíritu Santo es aquella persona, aquel joven, aquel adulto, aquel anciano, no puede seguir los pasos de Dios, no puede seguir el camino correcto. ¿Por qué? Porque hay una discapacidad. Es como si nosotros en términos literales, jóvenes, nosotros estamos en una silla de ruedas, estamos incapacitados, no tenemos movimiento en alguna parte, en algún miembro de nuestro cuerpo, o no podemos hacer todas las actividades que nosotros queremos hacer. Y si a nosotros nos llega a faltar esta parte, estamos incompletos. También podemos conocer de Dios, sí, podemos saber que Dios dio la vida por nosotros, sí, es importante, pero mientras ese sello no llegue a nosotros, Dios no lo ponga a nosotros, vamos a estar incompletos, y va a ser peligroso. ¿Por qué? Porque si llega a venir el Señor Jesucristo, cuando Él venga, joven, cuando Él venga aquí a la tierra, si nosotros como hijos de Dios no hemos sido sellados, pues no nos va a llevar Dios. ¿Por qué? Porque así como tú, joven, que estás allí, conoces lo que es un imán, tú agarras un imán y tú vas donde hay metal, donde hay clavos, donde hay algo de metal, tú vas a poner el imán allí, y el imán lo que va a hacer, va a jalar el metal, lo va a jalar hacia arriba. ¿Por qué? Porque el imán es, digamos, si es una porción grande, pues tiene más poder que un clavo. Entonces obviamente no te estoy hablando de esto para comparar el Espíritu Santo con un imán, pero sí lo podemos mirar de esta manera, porque cuando el Señor Jesucristo venga aquí a la tierra, joven, Él va a hacer lo mismo. O sea, el Espíritu, Dios mismo va a hacer una conexión con todo el ser humano, con toda aquella persona que tenga su espíritu. Entonces obviamente ahorita vamos a mirar en la palabra de Dios que dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces estamos hablando de cosas serias, porque si usted y yo, un ejemplo, no tenemos el Espíritu de Dios, Dios no nos ha sellado con su Espíritu, estamos en un peligro, estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque si Él viniera en este día, un ejemplo, y no estamos sellados con el Espíritu Santo, no tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros no somos hijos de Dios. Entonces Dios viene por sus hijos aquí en la tierra. Por eso es tan necesario, joven, que esta enseñanza se vuelva a dar. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recibir, porque es una promesa. Ahora, en esta tarde vamos a mirar, y es la enseñanza, perdón, es en un término de pregunta, y dice así la enseñanza lleva por nombre así: ¿qué necesito? Fíjate, joven, ¿qué necesito para que Dios me dé su Espíritu Santo? ¿Amén? Entonces, la enseñanza se torna a un punto como si, oye, hay un orden como que tengo que hacer esto y esto para que Dios me dé su Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo lo da Dios en algunos casos sin que la persona lo pida, sin que la persona le diga: oh Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Pero son casos muy aislados, como por ejemplo miramos el caso de Cornelio, de todos los bautismos que hubo, los 3,000, los 5,000 y los más de 8,000 bautismos que se hicieron en la iglesia primitiva, o en la primera iglesia de los apóstoles. No pasó en el caso de
como Cornelio, ¿ven? Entonces vamos a mirar un poquito más a fondo de eso. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a leer un versículo. Tengo 5 citas bíblicas donde van a ser 5 pasos o 5 puntos muy importantes para que tú y yo recibamos el Espíritu Santo. Hoy en esta tarde, joven, tú y yo tenemos el privilegio, la oportunidad de aprender estos 5 pasos. A lo mejor ya sabías uno, a lo mejor ya sabías 2, a lo mejor ya sabías los 5 pasos que de los cuales vamos a hablar. Puede haber más pasos para esto, pero puede ser que tú ya lo sabías, pero puede haber un problema también. No has seguido los pasos y por eso es que posiblemente no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Entonces para empezar vamos a leer esto. Dice así la palabra en el verso 9, dice: mas vosotros no vivís mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, aquí está hablando Pablo a los romanos y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí es un punto muy especial, joven, donde podemos empezar, donde vamos a mirar que tú y yo tenemos que buscar una guianza de parte de Dios para nosotros entrar al plan divino de Dios y que Dios selle con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, joven, nosotros lo debemos de anhelar. Si tú no lo has recibido, si yo no lo he recibido, ese debe ser un anhelo, tu prioridad. Debe ser en cada oración que tú hagas, en cada oración que yo haga, joven, tenemos que pedirle a Dios el Espíritu Santo. Dios no se va a enfadar. A Dios no lo vas a molestar con que le digas a Dios, oh, Señor Jesucristo, séllame con tu Espíritu Santo. Yo necesito tu Espíritu Santo. No importa si tienes orando 2, 3 años por lo mismo. Ahora, si tienes orando mucho tiempo para que Dios te selle y no te ha sellado, entonces el problema no está en Dios. El problema no está en Dios. El problema está en que Dios no te ha sellado o no nos ha sellado con su Espíritu Santo porque nosotros no caminamos conforme a su voluntad. Y es algo muy importante, joven, que quiero que miremos desde el principio para que nosotros sepamos y miremos y no digamos al rato, vayamos a decir, bueno, tengo mucho tiempo pidiéndole el Espíritu Santo a Dios y Dios no me ha dado. Ya estoy enfadado de pedirle a Dios, ya tengo años pidiéndole a Dios que me selle con el Espíritu Santo y no lo hace. Entonces ya no se lo voy a pedir más. Bueno, si llevamos tanto tiempo hablando de jóvenes y adultos, y no hemos sentido, no hemos sido sellados, no hemos recibido esa promesa de parte de Dios, no es porque Dios haya fallado, no es porque Dios no quiera darnos. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios, jóvenes, el anhelo de Dios es sellar a todo su pueblo, sellar a cada hijo de Dios. Él quiere sellarlo. Si fuera posible, incluso antes del bautismo o saliendo del bautismo, en el tiempo que somos bautizados, Dios está presto para sellarnos, pero muchas de las veces, jóvenes, entramos al bautismo de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros le decimos al pastor o a la persona que nos bautiza o que nos va a bautizar, no, pues sí, ya estoy listo para bautizarme, ya estoy arrepentido, pero obviamente el que da el bautismo en el Espíritu Santo sabe lo que hay en nuestro corazón. Sí, nos bautizan en el nombre de Jesús, hay un proceso, pero el plan de Dios, joven, es que cuando nosotros o cada ser humano que sea bautizado, el propósito de Dios es sellarlo allí mismo, o sea, sellarlo en el instante. Pero ¿por qué no pasa así en muchos de nosotros? ¿Por qué no ha pasado
muchos de nosotros, bueno, porque no hemos llegado al bautismo de una manera, clara delante de Dios, donde Dios mire que en verdad estamos arrepentidos, que en verdad queremos dejar las cosas del mundo, que en verdad queremos seguirlo a Él y con todo nuestro corazón. Entonces eso es parte del problema que hay en nosotros, joven, no en Dios, en nosotros, en usted y en mí. El Espíritu Santo es una promesa, joven, de parte de Dios que Él tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Perdón, hermano, tomo agüita porque traigo irritada mi garganta. Pero bueno, lo que leímos aquí en el libro de Romanos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La primera parte que menciona, el verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Le está hablando a la iglesia en Roma. Le está diciendo: oigan, pero ustedes no viven según la carne. Ustedes ya no son del mundo. Ustedes ya son hijos de Dios. Sino según el Espíritu. Ahora, quiere decir esto, joven, que la plenitud, cuando el Espíritu sella a una persona, cuando Dios sella a una persona con el Espíritu Santo, tu manera de pensar, tu manera de caminar, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, tu manera de platicar, tu manera de pensar, tu manera de escuchar, cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios ya depositó el Espíritu Santo en aquella persona, en aquel joven, en aquel adulto, en aquel anciano. Y cuando Dios pone ese sello, joven, cuando Dios pone el Espíritu Santo en una persona, entonces esa persona ya no se va a guiar por sus instintos, ya no se va a guiar de la manera que él piensa. Sí, ciertamente vamos a cometer algún error, alguna falla delante de Dios, pero ya nuestro caminar ya va a ser una vida muy diferente. Ya te van a mirar tus amigos, vas a mirar a tus amigos ahí en la escuela o en la calle, y ellos van a poder notar. ¿Por qué? Porque ya no vas a hablar igual, ya no vas a hablar las mismas cosas, tu vocabulario va a ser diferente. Pues el Espíritu Santo, joven, tiene señales, o se miran las señales de una persona que está llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros ya conocemos los dones, o cuando sabemos que una persona ya está llena del Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te da el privilegio de convertirte en un hijo de Dios. Tu manera tus palabras, joven, nuestras palabras cambian. Ya no hablamos de la misma manera. Empezamos hasta cambiar la manera de hablar, de cómo hablamos, de cómo respondemos. Si tú no decías con permiso, o no decías gracias, o sea, el Espíritu Santo te empieza a incitar a que tú seas una persona educada, que seas una persona agradecida, que seas una persona responsable, y que seas una persona obviamente obediente tanto a Dios como a tus padres. Entonces el cambio va a ser muy grande cuando tú y yo seamos sellados con el Espíritu Santo, porque estamos hablando, joven, de que ya está Dios en nosotros. O sea, el Señor Jesucristo está dentro de nosotros en espíritu, y entonces el Señor Jesucristo empieza a guiarnos a nosotros a una mejor vida, a una mejor manera de vivir. Todo va a cambiar, todo va a ser diferente. El mal carácter de nosotros, joven, se va a ir. Entonces, si tú tienes un mal carácter con tu padre, si tu carácter es malo,
si estás desobedeciendo, si eres un joven que te enojas por todo, obviamente, joven, tengo la seguridad que no estás lleno del Espíritu Santo. Y eso te lo digo con certeza porque la palabra de Dios no lo enseña. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, aunque tú sientas que está cometiendo alguna injusticia contigo, no vas a tener una reacción mala. No vas a reaccionar de una manera mala. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de tu vida. Dios está controlando tus impulsos, tus sentimientos, tus pensamientos. Dios tiene el control de tu vida. Entonces cuando nosotros no nos comportamos de esa manera, entonces quiere decir que no estamos llenos del Espíritu Santo y nuestra naturaleza es normal como la de cualquier ser humano. Vamos a la iglesia, nuestros padres pueden ser cristianos, sí, nuestros padres pueden amar a Dios, nuestros padres pueden derramarse delante de la presencia de Dios, pero eso no nos va a nosotros a que la conexión que nuestros padres tienen con Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de las oraciones, nosotros como hijos somos guardados de muchos peligros por la razón de que Dios está escuchando la oración de un padre, de un hijo suyo que es justo, que está haciendo justicia, que lo ama a él y él sabe. Entonces, ciertamente nosotros como hijos somos guardados de muchos peligros por la oración de nuestro Padre. Pero nuestro Padre, por más que nos ame, joven, por más que desee que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, Él no tiene el poder de tomar el Espíritu Santo dentro de Él y decir, bueno, voy a sacar parte del Espíritu Santo o me voy a sacar el Espíritu Santo y lo voy a poner en mi hijo. No, aunque tu padre o tu madre estén llenos del Espíritu Santo y estés en la misma casa, perdón, tú vas a tener un carácter diferente de tu papá o de tu mamá. Vas a hablar diferente que tus padres, vas a pensar diferente que tus padres, tu visión va a ser muy diferente a la de tus padres. ¿Por qué? Porque tus padres viven una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que los está dirigiendo el Espíritu Santo. Y nosotros muchas de las veces como hijos que no tenemos el Espíritu Santo, pues obviamente vamos caminando conforme a los rudimentos o a las leyes terrenales. Y las leyes terrenales a nosotros nos dictan que tú y yo podemos hacer lo que nosotros queramos, hablando de las leyes que el enemigo tiene para el ser humano. El enemigo no te prohíbe nada, el enemigo te deja hacer lo que tú quieras, lo que yo quiera. Él no nos va a prohibir nada. ¿Por qué? Porque entre más pecado nosotros hagamos delante de Dios, Él sabe que estamos más cautivos, estamos más en sus manos. Entonces a Él le conviene que tú y yo, al enemigo le conviene que tú y yo, joven, no seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabe que en la venida del Señor Jesucristo, todas aquellas personas que no fueron selladas con el Espíritu Santo, no van a poder estar con Dios, porque la palabra enseña que los que fueron engendrados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces estamos en un proceso, sí. Estamos en un proceso, ya nos bautizamos, sí. Pero necesitamos ese complemento. Sin el Espíritu Santo nosotros no nos podemos considerar, o la Biblia no nos considera hijos legítimos. Es algo fuerte lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque va a decir, oh, el hermano Miguel está diciendo que yo no soy hijo de Dios, ya me bauticé. No, yo no te estoy diciendo, yo no estoy diciéndole ni a usted joven, ni a usted hermano, no le estoy diciendo que usted no es hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, cuando nosotros lo recibimos, y eso no es nada más recibir el bautismo, no, recibir completamente, no en parte. Estamos hablando de una plenitud, o sea, Dios es completo, Dios no está dividido. El Espíritu Santo y Dios no es una división, no son dos. El Espíritu Santo y Dios es el mismo, es lo mismo, es uno. Entonces cuando nosotros estamos
llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, el Señor Jesucristo está en nosotros, Él es el que lleva el control. Entonces, sí, ciertamente ya nos bautizamos, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de la promesa? ¿Ya la recibimos la promesa? ¿Ya fuimos llenos del Espíritu Santo? No. Entonces tenemos que preocuparnos, entonces tenemos que empezar a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque hoy es hoy, pero mañana no sabemos qué va a ser. Y no le estoy hablando de que hoy es sábado y mañana es domingo, no. Le estoy diciendo de que hoy Dios nos dio la oportunidad de vivir, pero mañana no sabemos. Entonces hoy en este día, joven, a través de esta enseñanza, si tú sabes que el Espíritu Santo no te guía, pues es porque no está en ti. Pero ¿cómo le vas a hacer para obtenerlo? Porque si tú anhelas estar en la presencia de Dios, si tú anhelas estar con Dios un día, tienes que pedirle a Dios que te selle, tienes que pedirle a Dios que deposite el Espíritu Santo en ti y en mí. Si no, no vamos a poder estar. Entonces el Espíritu Santo es el sello de la promesa, el sello de la perfección de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos constituye legítimamente como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre aquí en la tierra, joven, el pastor o nosotros que tenemos el privilegio de bautizar a algunos hermanos, nosotros no le podemos decir, ya te bautizamos y ya eres un hijo de Dios. No, te bautizas en el nombre de Jesús porque es un paso de obediencia, pero cuando verdaderamente tú y yo nos convertimos en hijos verdaderos de Dios, es cuando Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿por qué? Ahora, y hoy todos podemos preguntar, pero ¿cómo le voy a hacer? Ya he orado mucho al Señor y no me ha dado el Espíritu Santo. Y le he pedido de una manera, de otra manera, y no me ha dado el Espíritu Santo. Entonces, estaríamos hablando de cosas contrarias. ¿Por qué? Porque tú le pides y Dios no te quiere dar. Pero no, Dios está como tu papá, como tu mamá. Él está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. ¿Por qué? Porque como padre, tú le vas a querer dar lo mejor a tu hijo. Pero muchas de las veces no recibimos un consejo bueno que necesitamos de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque no lo pedimos. ¿A través de quién lo pedimos? Porque muchas de las veces hay orgullo en nuestro corazón, porque muchas de las veces estamos enojados con nuestro papá o con nuestra mamá y no queremos pedirle a nuestros padres. Entonces, o se lo pedimos de una mala manera. Ahora, quiero decirte que Dios, conociendo nuestro corazón, Él sabe. Porque tú y yo podemos estar ahí orándole a Dios, Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo. Señor, séllame con tu Espíritu Santo, porque los hermanos dicen que necesito ser sellado. No, tú tienes que pedirle con tu corazón, porque las palabras de aquí, de nuestra boca, joven, tienen valor, llegan a tener valor o llegan a la presencia de Dios cuando las palabras de nuestra boca tienen una conexión con nuestro corazón. Entonces Dios te va a contestar una oración, Dios te va a contestar, Dios te va a sellar con el Espíritu Santo cuando Dios mire que tú en verdad quieres servirle a Él, que tú en verdad estás determinado a entregar tu vida, no 75% de tu vida a Dios, no. Dios te va a sellar, Dios me va a sellar cuando tú y yo, joven, estemos dispuestos a dar el 100% de nuestra vida. Entonces cuando Dios mire eso, en usted y en mí, joven, ¿qué es lo que va a decir Dios? Bueno, ya está listo mi hijo, ya está listo para que yo lo selle, ya está listo para que yo derrame el Espíritu Santo en esta persona. ¿Por qué? Porque imagínate, joven, si por ejemplo el profeta Joel dio una profecía y dijo que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, pero eso no quiere decir que sobre todo el mundo.
Está diciendo, ¿por qué? Porque antes, en el tiempo de antes, Él nomás derramaba su Espíritu Santo sobre los reyes que Él escogía, sobre los profetas. Pero ahora ya no hay ese tipo de actividades como en el Nuevo Testamento, y ahora somos una iglesia. Ahora Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes, pero ¿qué hay del Espíritu Santo? Hay mucha gente en las iglesias, pero no todas las gentes están selladas con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no toda la gente son fieles, no toda la gente está entregada a Dios, no toda la gente está determinada a servirle a Dios. Y estoy hablando no nomás de los jóvenes, estoy hablando de nosotros como adultos, de personas que ya son ancianas y aún todavía tienen sus pensamientos en el mundo. Entonces, no va a poder hacer eso Dios, joven. No va a poder llenar un vaso. Es igual, nomás ponte a pensar, joven, nomás ponte a pensar, cuando tú tienes sed, tienes mucha sed, y tú llegas a tu casa de algún lugar, tú vas a llegar a tu casa y tú vas a mirar ahí en el lavamanos todos los trastes, todos los vasos que están sucios. Entonces tú vas a llegar con una inmensa sed, con una sed que te está secando, y tú no vas a llegar al lavamanos y vas a agarrar un vaso que tiene residuos de comida ya que se va a tirar. Entonces estamos hablando de un vaso sucio. Tú no lo vas a agarrar y le vas a poner agua para tomarte el agua en un vaso que tiene comida. Obviamente tú vas a llegar a tu casa y vas a mirar al lugar donde tú tienes los vasos limpios, vas a agarrar un vaso limpio, vas a ir, te vas a servir agua y te lo vas a tomar con confianza. ¿Por qué? Porque el agua pura, el agua limpia se va a servir en algo limpio. No puedes servir una agua limpia o purificada en un vaso sucio, porque no nos la vamos a tomar. Y no se mira bien que nosotros vayamos a agarrar agua purificada y luego vaciarla en un vaso que está sucio. No se va a mirar bien. Ahora, te digo eso, ¿por qué? Porque Dios, joven, Dios, ¿qué está haciendo? O Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? Si nosotros estamos sucios, nosotros somos como aquel vaso que no queremos agarrar. Entonces, si nosotros estamos sucios, si nosotros tenemos un mal carácter, si nosotros pecamos continuamente, pecamos deliberadamente, no estamos dispuestos a servir a Dios, nuestra mente, nuestro corazón está allá en el mundo, nuestros padres nos están dando consejos, que busquemos a Dios, que busquemos la presencia de Dios, que pidamos el Espíritu Santo, y nos dicen, mira mi hijo, oren a Dios, o tú has escuchado muchas veces que tu padre o tu madre ha orado por ti, y has escuchado una oración de tu papá, y diciendo, Señor, sella a mi hijo con el Espíritu Santo, séllalo, porque nosotros como padres jóvenes, nosotros sabemos la importancia que tiene el Espíritu Santo. La importancia, sin el Espíritu Santo, joven, vamos a estar nosotros incompletos. Necesitamos el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados por Él, para que nosotros andemos en la verdad de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, olvídate de que tú y yo vamos a entrar a un camino de obediencia. Olvidémonos de que tú y yo vamos a ser buenos hijos. Olvidémonos de que tú y yo vamos a ser hijos fieles a Dios. No vamos a poder, porque estamos hablando de que sin el Espíritu Santo nosotros vamos a ir caminando como personas del mundo. Y una persona del mundo que no ha aceptado, que no quiere aceptar a Cristo, va sin un rumbo fijo. No tiene un final, no va a tener un final bueno aquella persona que ha rechazado a Cristo. O no va a tener un final bueno aquella persona que no quiere recibir a Cristo. Porque nosotros como hijos de Dios, ya tenemos que, eso joven, lo que estamos hablando, tiene que ser un anhelo que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que no tenemos el Espíritu Santo? Ya lo hablamos un poquito. Mirémonos nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de escuchar,
Y es muy diferente, joven, una persona que ama a Dios, una persona que está llena del Espíritu Santo, va a ser totalmente el carácter diferente a una persona que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo la enseñanza se llama? ¿Qué necesito para que Dios me dé su Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos? Aquí el libro de Romanos nos dijo, nos está diciendo, pues no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ahí hay un problema para toda aquella persona. Todo aquel ser humano que no ha recibido ese sello, obviamente no te estoy diciendo que si no tienes el Espíritu Santo estás perdido, no te estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, pero el proceso, joven, tú y yo lo atrasamos. Te aseguro que Dios desde hace mucho tiempo ya había de habernos sellado. Desde hace mucho tiempo, incluso te estoy hablando desde que nosotros nos bautizamos, allí en ese mismo instante. Pero Dios siempre mira algo en nuestro corazón y dice, bueno, mi hijo no está listo, este joven, esta joven, este hombre, esta mujer no está lista para que yo deposite el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios mira que nosotros empezamos o que estamos determinados y decimos, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero yo seguir en este mundo, no quiero pensar en las cosas del mundo, yo me quiero olvidar de las cosas del mundo, yo me quiero olvidar de las modas, de las cosas que practica el mundo, de las fiestas, de todas aquellas cosas donde no está Dios y que nuestra mente está ocupada allí. Cuando tú y yo, joven, empezamos a decir, Señor, sácame de eso, ya no me permitas pensar en eso, quiero salir de todo eso, de ese mundo donde no me va a llevar a nada. Entonces tú estás entrando en un proceso donde Dios está mirando que tú estás saliendo de un mundo que está corrompido. Cuando Dios mira que hay en tu corazón un anhelo, un deseo de servirle a Dios con todo tu corazón, entonces, joven, prepárate, porque esa promesa va a llegar en el momento menos pensado, pero sí hay que pedirla, ¿ok? En el libro de Lucas, jóvenes, capítulo 11, verso 13, dice así, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es una pregunta. Si tu papá no es Dios y te da buenas cosas, ¿cuánto más va a ser Dios? Que Él es bueno, que Él es perfecto. ¿Cuánto más va a ser Dios si tú le pides el Espíritu Santo? Entonces lo que está diciendo este capítulo es que Dios está, joven, ahí está escuchando la voz, está escuchando la oración tuya y la mía, y está mirando si la oración que sale de tu boca está haciendo una concordancia o está haciendo una sintonía con nuestro corazón. Si la palabra del corazón, si ese anhelo está en nuestro corazón de ser sellados con el Espíritu Santo, va a salir, va a venir a nuestra boca, vamos a hablar y Dios va a mirar. No exactamente, joven, lo que habla nuestra boca, porque nosotros como humanos, jóvenes, hablamos mucho, hacemos promesas a Dios y ya Dios dice, no lo va a cumplir. No lo va a cumplir porque esta persona nos está diciendo de puros labios. Lo está diciendo para quedar bien con aquella persona, lo está diciendo para que miren que Él sí lo hace. No recibió esa oración. Dios no recibe ese tipo de oraciones. Dios recibe oraciones que salgan del corazón. ¿Y cómo van a salir del corazón? Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios. Y lo que le pedimos es de corazón. Y cuando nosotros le pedimos a Dios de corazón, joven, no va a haber una oración que si Él la considera que es buena para ti, no hay una oración que Dios no te va a responder. Siempre y cuando también tú y yo pidamos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas jóvenes que piden al Espíritu Santo. Oh Señor, dame el Espíritu Santo, quiero ser lleno
del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las personas saben que el Espíritu Santo dota a las personas, a los jóvenes o cualquier persona, les da dones. Entonces, muchas personas quieren ser llenas del Espíritu Santo porque saben que van a recibir dones de parte de Dios. Y esos dones los van a hacer de alguna manera trascender o lo van a hacer notar en las otras personas. En otras palabras, hay personas jóvenes como aquel mago, Simón, que le dijo a Pedro, le dijo, hey, mira, yo te quiero pagar, ¿cuánto cuesta ese don? Entonces, ¿para qué quería ese don Simón? Para él serse famoso, para él hacerse importante. Entonces ese espíritu sigue trabajando en muchas personas. Hay muchas personas que piden al Espíritu Santo porque saben que el Espíritu Santo da dones a los hombres. Dicen, oh, yo voy a ser reconocido, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero ya Dios miró su corazón. Por eso es que mucha gente no ha recibido el Espíritu Santo, porque Dios mira para qué lo queremos. Pero si tú y yo le pedimos a Dios, joven, con todo nuestro corazón, y le decimos, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, pero Dios va a mirar para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo. Entonces si tú dices, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, en primer lugar, Señor, para serte fiel. En segundo lugar, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. En tercer lugar, Señor, para que tomes el control de toda mi vida. Y después, Señor, para ministrar los dones que me va a dar el Espíritu Santo a otras personas. Entonces, Dios empieza a mirar en aquel joven, empieza a mirar, oh, ¿sabes qué? Este joven ya no quiere vivir para sí mismo. Este joven en verdad quiere vivir para mí. Ya lo miré. Ya hay un contacto directamente, joven, del corazón de la persona hacia Dios. Y directamente sube, toca el corazón de Dios y empieza a ver esa conexión. ¿Por qué? Porque tu manera tu anhelo de servirle a Dios, Dios la mira. Y precisamente Dios quiere llenar a la persona de su Espíritu Santo, pero no para que la persona haga o se quiera hacer famoso o X cosa. No, Dios quiere llenarnos para que tú y yo trabajemos en su obra. En primer lugar, para que nosotros nos dejemos ministrar delante de la presencia de Dios y Él conduzca nuestra vida. Él conduzca nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar y de conducirnos, y para que nosotros a través del Espíritu Santo nos vamos a convertir en una luz en este mundo, nos vamos a convertir en sal de la tierra. Nosotros le vamos a dar el sazón a aquellas personas que están en problemas, y tú y yo vamos a pasar por problemas, pero vamos a estar tranquilos, va a haber paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros. Y decir, vamos a reconocer, jóvenes, vamos a decir, bueno, todo está en las manos de Dios. Todo está en la mano de Dios. Mi vida está en la mano de Dios. La vida de mi padre está en la mano de Dios. La vida de mis hermanos en la mano de Dios. Si Dios quiere, va a pasar esto. Si Dios no quiere, no va a pasar. Entonces mucha gente va a estar preocupada. Mucha gente va a estar atormentada. Pero tú y yo, llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Vamos a estar tranquilos, confiados en Dios. ¿Por qué? Porque el control lo tiene Dios. Ya no nos vamos a mover como antes pensábamos. Ya no vamos a pensar de la manera que pensábamos. Ya no vamos a ir hacia los lugares que íbamos. No, ahora nos vamos a sentar, nos vamos a meditar y vamos a preguntarle a Dios, Dios, esto que está pasando, yo sé que trae un propósito, enséñamelo. Dime qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esto que estoy pasando. Y Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar. Porque Dios, cuando Dios, joven, te sella con el Espíritu Santo, no te sella tampoco para, ahí está el Espíritu y ahí. No. Dios te va a sellar y Dios te va a empezar a ministrar y Dios te va a empezar a dirigir. Cuando tú recibas el Espíritu Santo, cuando Dios te selle, joven, aquel carácter malo que tenías con tus padres se va a ir. Aquel joven mentiroso, si somos mentirosos, jóvenes, cuando venga el Espíritu Santo y Dios nos llegue a sellar, Dios nos llegue a darle su presencia, ya eso no va a existir en nosotros.
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero nosotros ponernos en las manos de Dios, renunciar a todas las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a ser vistos por Dios de una buena manera y que Él ponga esa presencia para que tú y yo podamos vencer. Amén. Romanos 12:1, fíjate lo que dice, como dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces está pidiendo aquí Pablo en el tercer punto, está diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que nos presentemos, que nos presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. ¿Qué es un cuerpo en sacrificio vivo y agradable? Nosotros somos personas, estamos vivos, respiramos, pero esta carne, joven, nos lleva a lugares que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú y yo sentimos una inclinación hacia las cosas del mundo, nos llama el mundo, nos sentimos a gusto hacer las cosas del mundo, nos llama más la atención las fiestas que la iglesia, nos gusta escuchar más posiblemente las canciones del mundo que las alabanzas. Entonces quiere decir que hay una conexión muy fuerte hacia el mundo. Y cuando tú y yo decimos, ¿sabes qué? No, yo no quiero seguir así, yo no quiero ir a un lugar de tormento, no, yo quiero servirle a Dios. Cuando tú te empiezas a inclinar hacia el favor de Dios, ¿por qué? Porque el Señor dice en su palabra, dice: el que no es conmigo es contra mí. Entonces, si alguno no está con Dios, quiere decir que es su enemigo. Ahora imagínate, joven, nosotros siendo enemigos de Dios, no nos conviene ser enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a destruir a todos sus enemigos, a todos aquellos que no le obedecieron, a todos aquellos que no le recibieron, a todos aquellos que no fueron llenos con su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, joven, es una promesa de parte de Dios para sus hijos. Pero tú y yo tenemos que pedirlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que decirle: Señor, ya no quiero pasar un día más sin tu presencia. Yo no quiero vivir la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, sin que tú me hayas hallado. Hay que buscar, joven, hay que pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí si no sé orar, si no sé pedirte. Señor, ayúdame, enséñame a pedirte. Pero yo necesito tu presencia, porque sé que sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, mis pasos no están siendo dirigidos de la manera correcta, de la manera que tú quieres. Entonces aquí Pablo, joven, está diciendo: entrega tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Te va a doler. Eso quiere decir, joven, que aquellas cosas que nuestra carne ama, cuando nosotros nos retiramos, nos va a doler al principio. Vamos a soñar andar allá en aquellos lugares. Nos va a doler dejar aquello que amamos. Pero cuando Dios mira que nos estamos acercando a Él, o sea, Dios está diciendo: se está sacrificando. Mi hijo está sacrificando su carne, su cuerpo vivo lo está sacrificando. ¿Para qué? Para agradarme a mí. Cuando Dios mira eso, joven, quiero decirte que Dios se alegra. El corazón de Dios se empieza a alegrar y dice: uno más se está acercando, uno más que ha comprendido que sin mí no puede vivir, uno más que reconoce que sin mí está perdido. Y cuando Dios, hermano, mira que nosotros nos sacrificamos, que nosotros nos acercamos a Él y que nosotros anhelamos y le decimos a Dios: Señor, ya no quiero yo vivir más, ahora yo quiero que tú vivas en mí, yo quiero que tú dirijas mis pasos. Entonces tu cuerpo, tu carne la estás sacrificando, pero por ese sacrificio, joven, vas a recibir una recompensa que no la miramos, pero que allá en los cielos nos está esperando. Y esa recompensa se llama vida eterna. Y esa vida eterna, joven, nadie me la puede dar más que Dios a través de nuestra obediencia. Entonces, estamos, hermanos, estamos jóvenes, estamos hablando
cosas muy elevadas, cosas muy importantes. El Espíritu Santo es una necesidad en cada joven, en cada adulto, en cada anciano. Sin el Espíritu Santo, joven, nosotros estamos incompletos. Nosotros estamos inválidos. Nosotros nos hace falta una pierna, nos hace falta una mano. Estamos incompletos delante de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Ya nos bautizamos, sí, gloria a Dios, pero necesitamos el Espíritu Santo para estar completos y pertenecer verdaderamente y convertirnos en hijos legítimos de Dios, del Dios del cielo y de la tierra. Amén. El número 4, joven, está en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32, y dice así: y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Allí está una ventana, joven, que se está abriendo para nosotros, el cual Dios ha dado a quienes, no a todo el mundo, no a toda carne, no a todas las personas, a los que le obedecen. Si tú y yo somos obedientes a Dios, si tú y yo empezamos a ser obedientes a Dios, esa promesa está por llegar a nosotros. Pero si tú y yo somos desobedientes a Dios, esa promesa está más lejos de lo que tú y yo nos imaginamos. Cuando Dios empiece a mirar que tú y yo nos sacrificamos para obedecer a Dios, está la promesa más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos, joven. El último versículo, y vamos a terminar, Gálatas 3:2, dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso quiere decir, joven, que si tú y yo llegáramos a tener dudas de lo que estamos escuchando o de lo que Dios nos ofrece, ese puede ser un medio que está interrumpiendo el sello de Dios en nuestras vidas. Si Dios no mira fe en nosotros, ¿cómo va a poner su Espíritu Santo? ¿Cómo va a depositar esos ríos de agua viva en un vaso que está sucio? En un vaso que no tiene fe. En una persona que no cree ni en la vida eterna. Que una persona que no cree en la resurrección de los muertos. En una persona que no cree en el cielo. Una persona que no cree en el infierno. Dios no va a poner el Espíritu Santo en una persona incrédula. Dios va a poner el Espíritu Santo en una persona que crea que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú eres uno de los que le busca con todo tu corazón, esa promesa, joven, está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Pero aquí está el punto, joven. Ya miramos 5 partes importantes para que tú y yo, si no hemos recibido el Espíritu Santo, que es, joven, que es algo que no podemos vivir sin Él, esas 5 partes que miramos, 5 puntos, nos pueden ayudar a nosotros para empezar a pedirle a Dios y recibir el Espíritu Santo. Dios los bendiga, jóvenes, Dios los guarde. Y si no saben, joven, cómo orar, si no saben cómo pedirle, si no entendieron esta palabra, aparte de esta palabra, pídale información allá a su papá. Su papá tiene que estar preparado para enseñarle esto. Y hágale caso a su padre y empiece a buscar a Dios, empiece a buscar la presencia de Dios, empiece a pedirle a Dios de su espíritu ese sello que lo va a convertir a usted y a mí en un hijo legítimo de Dios. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, Dios los bendiga, jóvenes, por esa oportunidad que me dan de compartir esta palabra con ustedes. Vamos a despedirnos y en un momentito más el pastor se va a conectar por ahí. Dios les bendiga, Dios los guarde y sigamos en ese clamor, jóvenes, sigamos pidiéndole al Señor que nos selle con su presencia. Amén.
que nos selle con su Espíritu Santo. Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde.